señores, llega el momento en donde nos nutrimos de memorias que no conocemos, porque para eso están las historias. Y las historias las cuenta el doctor Julio Ferro. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo les va? Qué lindo estar acá nuevamente. Qué lindo estar un martes que parece lunes. Sí, exactamente. Tremendo. Sí. Cuando te diste cuenta ya es viernes. ¿Disfrutó el fin de semana? Mucho. La verdad que sí. Deporte, amigos, familia, espectacular. ¿Deporte se puede preguntar cuál? Fútbol. Fútbol. Sí. Fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol. ¿Fútbol de competencia como hacen los Ya no. Ya soy un respetable anciano, así que... Él tampoco, pero parece que juega por... Yo como juego parece también que Es un respetable anciano. El sábado decía salir. Anda lento el asunto ya. Es amateur nada más. Ya hace unos años, Pero obviamente. se juega como... Sí, se juega a cara de perro. No, a cara de perro. No, sí, pará, claro. José Hay que también, ganar. porque no cobra un soto, yo sí. No, pago. Sí. Claro, no. Claro. Pero él está en un torneo. No, pero el doctor también jugaba Pero ese es mismo torneo. un torneo Sí. cuasi profesional de Muy, semi-profesional. muy prestigioso. Sí, Muchos claro. buenos jugadores en ese torneo y mucho ladri también. No, bueno, y hay de Si todo. no se completa. Y hay de todo. ¿Ganamos, perdimos? Perdimos y... Igual no divertido. No, va calentito los panchos. Sí, calentito los panchos. Sí, bueno, pero... Es parte. El sábado que viene. Yo jugué ese torneo que dice mucho tiempo. Pero ya en este momento mi rodilla ya dice que hay que cuidarse. Voy Tomás. Más temos, Doc, te grita. El sábado sí, que viene exacto. habrá revancha. Seguramente va a ser así. Eso es lo bueno que tiene el fútbol. Va a ser así. El tercer tiempo después con los amigos, siempre Eso es lo mejor de todo. respetando por supuesto la condición en la que nos encontramos. Claro. Increíblemente, pero cada uno separadito. Es un lugar amplio y abierto, una quinta de Riachuelo, muy lindo lugar. Muy bien. Y bueno, con la familia también. Lindo, la verdad la pasé bien. Bueno, llegamos al momento entonces en donde empezamos a desglosar una historia que cambió el curso de la historia según lo que he leído previamente en postproducción. Sí, señor. Acá en las oficinas en Brasil. Sí, señor, exacto. Estamos hablando de la batalla de Hastings, o cómo es. Sí, ¿Lo dije bien? Bien lo ha dicho, caballero. Muy bien. La batalla de Hastings, una batalla que altera a partir de ese momento, de acuerdo al resultado, el curso de los acontecimientos históricos. Y les diría que, como el otro día hablamos de las cruzadas, Sí. tiene hasta, si se quiere, de alguna manera repercusiones actuales. Mira. Y ustedes van a entender a lo largo del relato cómo se fueron dando las cosas. Vamos a por ello. Bueno, a por ellos. Sí. Bueno, la batalla de Hastings se produce el 15 de octubre del año 1066. La elegí especialmente porque hay cierta coincidencia cronológica. Bien. Este viernes se cumpliría un aniversario más de la misma, ¿no? Cambia la historia. Pero vamos a contar, antes de meternos en el desarrollo de la batalla en sí, cuál fue el contexto histórico previo, ¿no? Ajá. Inglaterra, en ese momento, era una isla, sigue siendo una isla, Sí. pero que en la cual convivían ciertas tribus que todo el tiempo peleaban entre sí. Los anglos, los celtas en el norte, en la zona de Escocia y también parte de Irlanda, los sajones, los jutos, los pictos, todos ellos convivían y eran muy guerreros. Bien. Se peleaban todo el tiempo entre sí y cada tanto cuando recibían una invasión del norte de la zona de Escandinavia por parte de los vikingos, se unían para luchar contra el enemigo común. Ah, mira. Una vez que, digamos, finalizaba la incursión vikinga, Volvían a pelearse. Sí, volvían a pelearse entre ellos todo el tiempo. El anteúltimo rey sajón fue el gran rey inglés Eduardo el Confesor, que muere sin dejar herencia, digamos, sin dejar herederos masculinos. Recuerden ustedes que por la ley sálica solamente un hombre podía ser rey en ese periodo, Claro. ¿no? Una mujer, era muy difícil que una mujer accediese al trono, porque el propio Witan, el Witan era la reunión de los varones que elegían al rey como una suerte de consejo. Sí. Era todo hombre. Sí, no habilitaba eso, si bien existieron reinas también. Anteriormente, en el periodo previo histórico anterior. Bueno, ¿qué pasa acá? Muere Eduardo en enero de 1066 y no deja descendencia. La noticia corre como reguero de pólvora por toda Europa y se presentan dos candidatos al trono. Y todo esto sin Twitter, ¿eh? No, sin Twitter. Esto era... Sí, pues. Taca, taca, Como decimos los correntinos de Yurú era esto. Muy bien. Bueno, la cuestión es que
se disemina por Europa la... Opama Eduardo. Exactamente, el rey Eduardo. Y bueno, se reúne el Witan, ¿por qué? Por el principio de continuidad jurídica. El Estado no puede quedar sin un líder, ¿no? Sí. Hay que tomar determinaciones, decisiones rápidas. Se reúne el Witan y lo coloca a Harold, al cuñado de Eduardo, como rey de Inglaterra, Harold Godwinson, que se termina transformando a la larga, a la postre, como el último rey sajón de la historia. Mira. Lamentablemente para él y para Inglaterra. ¿Por qué digo esto? Porque el peligro venía de dos lugares. El rey Harald de Noruega, un vikingo, un tremendo vikingo de aproximadamente 2 metros, ya le había echado el ojo a Inglaterra. Entonces forma un gran ejército que viene desde el norte, desembarca en lo que hoy sería Escocia, y desde Escocia ataca la ciudad de York, que era la primera ciudad inglesa luego del límite de la frontera con Escocia. Esta noticia rápidamente llega a Londres y Harold sale en busca de Harald. El mismo nombre, pero obviamente uno era danés, uno era noruego, el otro era inglés. Se enfrentan en la gran batalla de Stamford Bridge, la batalla del puente Stamford, el estadio del Chelsea. El nombre del estadio del justamente Chelsea. tiene pronunciation, Doc. ese nombre exactamente. En septiembre del 1066 se enfrentan los noruegos vikingos contra los ingleses y Harold derrota a los vikingos, a los invasores, enviándolos de vuelta, muriendo Harald en la batalla, recibe un flechazo en la garganta y muere cuando ve caer... ¿El rey puesto? No, Harald, el otro. El invasor, Perdón, el vikingo. Harold, obviamente, al obtener el triunfo, ¿qué hace Harold? ¿Qué hace Harold? Regresa a Londres y ordena festejos y banquetes para festejar el gran triunfo que obtienen ellos en desigualdad de condiciones, porque el ejército noruego era superior a él, en número, ¿no? A lo que él logró. En esa época los soldados eran soldados de medio tiempo, eran llamados huscarles. Los huscarles eran campesinos que a la mañana labraban la tierra, atendían las necesidades de la familia y a la tarde tomaban las armas para ir a combatir. Y con un trabajo no alcanza. Y no alcanza, claramente. Obviamente le reclamaron riqueza y le reclamaron tesoros al rey. Muy bien. Pero ¿qué pasó? El peligro realmente no venía de allí. El peligro venía de Francia. Todo francés. El peligro venía del sur, justamente, y si se quiere del sudeste, mejor dicho, por la ubicación de Francia en relación a Inglaterra, cuando un príncipe bastardo francés llamado Guillermo el Conquistador, Guillaume le Conquérant en francés, heredero al trono de Inglaterra por determinación de Eduardo, era el sobrino preferido, y algunos historiadores dicen que era el hijo bastardo que había tenido Eduardo. Exactamente, que había tenido con una doncella. Hijo de alguien era. Del norte de Francia, exactamente. La madre de Eduardo la madre de Guillermo le había confesado que su verdadero padre era Eduardo. Eduardo cada tanto se cruzaba y tenía trato con su sobrino, lo quería mucho, y dice, el propio Guillermo argumenta que Eduardo le había prometido el trono de Inglaterra. Forma un gran ejército. Tremendo. Claro, ese trono es mío, dice. Claro, pero no había nada firmado. No, en esa época era la palabra de caballero, que de alguna manera con un par de testigos se acreditaba y era suficiente, digamos. Pero la única manera de determinar quién iba a ser el rey de Inglaterra era dilucidarlo a través de las armas. Guillermo forma un gran ejército desde la Normandía francesa, desde el norte de Francia, más precisamente la ciudad de Caen, que es donde él vivía, y atraviesa el Canal de la Mancha, atraviesa el Mar del Norte y desembarca el 14 de octubre del año 1066 en tierras inglesas. Avisado ya, Harold tiene que volver a rearmar el ejército que un mes antes desarmó para ir a combatir contra Harald. Y había hecho festejos. Claro, ya se habían distendido y habían entendido que el verdadero enemigo era el que ellos habían derrotado. Ahí comete un grandísimo error al subestimar de alguna manera la fuerza del ejército de Guillermo. Se enfrentan en la batalla de Hastings. Hastings es un pueblito chiquito que está en las afueras de Londres, a 80 kilómetros más o menos. Llegaron ahí, Llegaron a Londres, exactamente, queda más cerca de Londres, porque Londres está sobre el sur de la isla, ¿no? Los vikingos venían desde el norte. Estos cruzaron el Canal de la Mancha y les quedaba más cerca. Ahí nomás le quedaba. Exactamente. Harold rearma el ejército, ya con la soberbia
actitud típica de los ingleses. Y aparte porque ya venía picante, porque ya ganó. Ya venía claro. dulce, exactamente, ya Súper venía picantón. dulce. Claro. Guillermo tenía la particularidad de que su ejército estaba conformado prácticamente en su totalidad por caballeros, por jinetes. Harold tenía arqueros, tenía caballería y tenía infantería. Y obviamente la aristocracia inglesa, que nunca peleaba, como ustedes vieron en Corazón Valiente, ¿no? Claro. Cuando el rey de Inglaterra estaba totalmente allá alejado dando órdenes, y que peleen los irlandeses, que peleen los escoceses y que peleen los galeses. Último entraban los ingleses. Claro. Bueno, el ejército de Guillermo toma la iniciativa, se produce el gran choque ya desde la mañana. Hacia el mediodía no estaba muy claro quién iba ganando todavía. Era durísima la pelea. Se transformó en lo que los franceses llaman la mêlée, que es la pelea cuerpo a cuerpo con armas blancas. Bajaron ya los jinetes de los caballos y entraron a pelear cuerpo a cuerpo con los tremendos soldados ingleses, ¿no? En ese momento corre la voz de que Guillermo muere en batalla y empiezan a retroceder los franceses, cediendo la iniciativa y el terreno a Harold, al rey de Inglaterra. Guillermo detecta rápido la situación, se quita el yelmo y le muestra a sus soldados que estaba vivo. Y en ese momento, vean ustedes lo que a veces... It's alive. pasa. Bueno, en francés. Ah, claro. Anda a saber ¿Cómo se dice. dice en francés? Estoy vivo. Está vivo. Bueno, y en ese momento, vean ustedes lo que es a veces la historia está teñida de ciertas casualidades. El último barco de la expedición de Guillermo, Sí. que se había frenado en el Mar del Norte por el oleaje, digamos, llega con un contingente de 2.000, 3.000 soldados de refuerzo. Un conde francés, amigo de Guillermo, que se había retrasado por las malas condiciones del clima. Acude a la cita, digamos, llega a la cita, y ahí adquiere un gran envión el ejército francés a tal Claro, punto. porque esos estaban sin haber peleado nada. No, estaban viniendo, claro, Claro. habían quedado atrás. Y llegaron lejos tic. Y llegaron justo, exactamente. En ese momento Harold se quita el yelmo intentando también avivar a sus soldados y recibe un flechazo en el ojo. Que durante... ¿Para qué te sacaste? Sí, claro, no. El casco, Guillermo, el casco. Le casqué. Se saca el yelmo, bueno, y recibe un disparo de flecha en el ojo y agoniza durante 2 días. Logran retirarlo, tratan obviamente de mantenerlo con vida, pero ya... Suelo ver en películas eso, que justo el soldado se saca el casco y ¡pum! Y ahí recibe una lluvia de Tremendo, flechas, claro. claro. ¿no? Aparte, no se olviden ustedes que la flecha en ese momento estaba en manos de expertos tiradores. Claro. No eran como nosotros que vamos y... ¿Y no? No, eran tiradores que a 300, a 400, a 700 metros de rango de disparo daban... Claro. No me acuerdo de Guillermo Tell que tiraba así. Exactamente. Si la pegar en la manzana. cabeza es listo. Y claro, imagínate vos la potencia de la caída de la flecha, el daño tremendo que recibió Harold. Muere a los 2 días. Harold. Harold, el rey inglés. El rey inglés. Y en ese momento Guillermo, el príncipe francés, se dirige a la abadía de Westminster, que es donde lo coronan rey de Inglaterra, uniendo los destinos históricos entre Tamaño. Francia e Inglaterra durante más de 400 años. Después, en su momento, vamos a hablar de la Guerra de los 100 años, que se produce 400 años después, justamente a consecuencia de esta batalla que estamos mencionando. Pero por 400 años gobernó Francia e Inglaterra. Inglaterra fue gobernada por Francia durante 400 años, cuestión que los ingleses no pueden digerir hasta el día de hoy. No, imagínate. ¿Cuál sería el hecho, doctor, que rompe, más allá de que la guerra de los 100 años que conocemos, pero digo, el hecho que rompe con esa, de algún modo, tutela de Francia sobre la isla? Bueno, primero te cuento cuáles fueron las consecuencias de esta batalla, Sí. y después te respondo cuál fue el hecho que rompió, digamos, la supremacía francesa. Bien. Hasta ese momento Inglaterra era una isla que estaba totalmente separada del continente. Es decir, como yo les dije a ustedes, peleaban entre sí o cada tanto contra los vikingos. A partir de este momento, Guillermo incorpora la cultura normanda. Los normandos son vikingos instalados en Francia. O sea que tienen una mezcla de sangre del nórdica y sangre franca. Los galos, todo eso. Claro, no, exactamente. Los normandos que era el norte de Francia, la Normandía francesa, Sí. que es donde se produce el desembarco del día D, Sí, sí. el 6 de junio de 1944.
Imagínense ustedes los guerreros, los francos ya eran tremendos guerreros, mezclados con la sangre normanda, cruzan el océano, digamos, el Atlántico Norte, y entran a Inglaterra. Guillermo lo que hace es llevar la cultura normanda a la isla. Eran salvajes los ingleses en esa época. Claro. Vivían de manera salvaje. Es como que los civilizó. Savage. Y a la vez, exacto, y los incorporó al mundo continental europeo. Hasta ese momento Inglaterra mira. no tenía conexión con el continente. A partir de ese momento Inglaterra descubre que hay un continente, y ese continente obviamente O sea que se lo podía Francia, conquistar. Francia le da exactamente. categoría a Exactamente. Inglaterra. O sea, Francia venía y le decía, ¿qué haces, pata sucia, al inglés? Exactamente, Tremendo. durante 400 años. El odio ancestral que se tienen Sí. hasta el día de hoy deriva de esta batalla justamente. Ahí arranca todo. Los franceses le dicen a los ingleses roast beef, porque son rosados, son de piel coloradita, ¿no? Y los otros le dicen paté de foie, despectivamente, obviamente. Como nosotros, como los brasileños, como los paraguayos, Paté de foie. uruguayos, claro. Patefo. Viene desde allí y es respondiendo a la pregunta de José, muy interesante. Sí. Durante 400 años los ingleses se vieron sometidos y subordinados a la dinastía Plantagenet, que era justamente la que crea Guillermo. Fíjense ustedes que Ricardo Corazón de León, que ya era bisnieto de él, nació en Francia, era francés. Ellos tuvieron reyes franceses 4 siglos. Hasta que Enrique V, en el año 1330, en el año 1415, ataca Francia con un gran ejército, iniciando la segunda parte de la Guerra de los 100 años y de alguna manera tomando venganza a Inglaterra de todo ese tremendo periodo histórico en el cual Francia los dominó. Hay una hegemonía de Inglaterra sobre Francia a lo largo de los siglos XIV y parte del siglo XV, que termina justamente en 1430 cuando aparece Juana de Arco, una doncella francesa de 19 años, una campesina francesa que tenía visiones superiores y que logra convencer al delfín de Francia de que ella iba a dirigir al ejército francés, y milagrosamente lo logra hacer y derrota a los ingleses y los manda de vuelta a la isla. Obviamente esta conexión, esta interconexión entre Inglaterra y Francia, ellos fueron enemigos eternos a partir de allí. Ajá. Hasta que apareció un enemigo en común en el escenario o en el contexto político internacional, que fue Alemania. Y cuando Alemania aparece a terciar en el poderío sobre quién gobernaba Europa, a Inglaterra y a Francia no les quedó mayor alternativa que aliarse, como por ejemplo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, Claro. que fueron aliados en ambas contra el Imperio Alemán. Che, escuchá, Francia, lo conocemos hasta los piojos, vamos contra esto. Fue así. Aparte había un enemigo. Había alguien pesado a quien había Había que que derrotar, derrotar. claramente fue así. Bueno, de Pero- hecho, Alemania entró en la última gran guerra, digamos, entró con de todo a Francia, se quedó con todo. Sí. Entró a París, triunfante. Entró a París. Göring creo que era el que entró. Guderian, Heinz Guderian, Guderian. el líder de la Blitzkrieg, de la Guerra Relámpago, el jefe de la formación de tanques, el mariscal Guderian. Ese fue. Como Para- entra a París, claro. Vos decías que esta batalla se puede traspolar o se puede llevar a la actualidad por esta pelea que vos decís que sigue hasta el día de hoy, o hay algunas No. cuestiones que también se asemejan a... Hoy ya es a lo más, que hoy sea ya es más pintoresca porque yo creo que a lo largo del siglo XX ellos se dieron cuenta. Siguen las chicanas igual, como No, la nuestra con vos te das cuenta Chile, claramente claro. cuando hay un partido de rugby, cuando hay un partido de fútbol, aunque a ustedes no les parezca tonto, pero las manifestaciones deportivas pintan de cuerpo entero, digamos, cómo es la situación Claro. diplomática de los países. Tu pregunta, hoy día creo que es más pintoresco, porque ellos entendieron que a lo largo del siglo XX sobrevivieron gracias a que estuvieron juntos Claro. contra Alemania. Entonces es como que probablemente hasta la primera mitad del siglo XX los habitantes se tenían bronca entre sí. Hoy día ya 50 Ya no años tanto. después, ¿Y con los italianos tuvieron problemas los franceses? los italianos fueron aliados de Francia y de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, y llamativamente en la Segunda Guerra Mundial
Benito Mussolini Claro, formó parte del eje. salta el cerco, claro, exactamente, conforma el eje Roma, Berlín, Tokio, que era digamos, el eje del mal, como se le decía. Y ahí se convierte en... Pero no te olvides una cosa vos, los italianos y los franceses son de raza latina, tienen una raíz común que viene ya de la época del Imperio Romano, son muy parecidos, son muy parecidos. Yo creo que los franceses son italianos afinados, finos, más delicados. Son muy soberbios también, son arrogantes, como los ingleses. La lucha es Inglaterra-Francia eternamente. Pudieron haber terciado en la supremacía de Europa Alemania, Rusia, en algún momento histórico, pero la eterna lucha por la supremacía. Son los que más poderes tienen también. Y fueron los que armaron la historia, hicieron la historia, nos guste o no nos guste, porque nosotros terminamos ligando de rebote ese ansia inglesa por conocer nuevos mundos y nuevas tierras, y nos terminaron robando nuestras islas. Sí, pero le echamos la mierda acá 2 veces. Sí. También pasó. También pasó. También pasó, pero Tranquilo. era, Wow, O sea, con nosotros. pero era, Eso de Charlos- era otro periodo histórico. Y aparte es una cuestión un poco literal, digamos. Si vos querés hablar de Charlos en serio, están por todos lados, ¿eh? Sí. Estamos totalmente colonizados, lo sacamos de... Ganamos en México. Claro. los indios. Ahí está. En México le También. rompimos todo. También la batalla más importante de la historia la ganamos nosotros. Igual en Francia hay como un rechazo al idioma inglés. En general, no en todo, obviamente, pero es como que... está Eso te iba a un poco- preguntar, ¿en esos 400 años se impusieron el idioma también? Sí. Muchísimas palabras francesas Sí. del origen francés fueron impusieron todo. Guillermo impuso todo. Impuso la arquitectura normanda, impuso el idioma francés. El idioma francés es el idioma de la diplomacia. En la propia Inglaterra hay muchísimas palabras que derivan vienen de derivan del francés antiguo, del francés medieval. Profe, pregunta, porque esto siempre me quedó. Pero, ¿verdad es que en la antigüedad o en la Edad Media, todo lo que era importante se tenía que escribir en francés? Todo lo que era un estudio diplomático, ciertos adelantos tecnológicos, todo lo que era catedrático se tenía que escribir. En realidad francés. el idioma que nucleaba todo era el latín. En latín. El latín era el idioma de la Biblia. A la Biblia San Jerónimo es el traductor de la Biblia. Era un santo croata Claro. que traduce la Biblia. El latín era el idioma de la cultura, digamos, Claro. ¿no? De la cultura superior. Después cada país tenía su propio idioma. Con el tiempo fue eso. Francia fue adquiriendo la supremacía que le permitió que hoy día es el idioma de la diplomacia. Mirá vos. Y después tenés a Zidane también que le cagó el cabezazo a Materazzi. Pero eso vamos a hablar en la próxima. Claro, bueno. En La otra gente batalla. Que se sale de la diplomacia. Otra batalla. Se desubicó Materazzi ahí, ¿eh? Se zarpó. Le habló sobre la hermana y no tenía nada, Ahí está. no tenía nada que Le ver. hizo otra. Comió el bollazo ahí en el medio del pecho. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, profe. ¿Qué me-